¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es viernes 16 de octubre de 2020, una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. El PSOE de Ourense valora la posibilidad de presentar una moción de censura en solitario si no prospera en los órganos del partido la propuesta del Partido Popular para un gobierno conjunto. El Comité Clínico de la Consellería de Sanidad mantiene las mismas restricciones en la provincia de Ourense al menos una semana más. La variante exterior del AVE no se licitará ni este año ni el que viene. Comenzamos. Tras su participación anoche en el programa de Telemiño sobre la moción de censura, Rafael Rodríguez Villarino criticaba hoy la postura de los populares. El portavoz municipal de los socialistas, Rafa Villarino, comentaba esta mañana la actitud del resto de participantes en el programa que emitía anoche Telemiño sobre la crisis municipal. Villarino cree que no debe haber condiciones para firmar la moción de censura. En ese debate falouse de ser generosos e de asinar unha moción de censura. Houbo dous partidos políticos que incondicionalmente dixemos que temos unha moción de censura e que asinamos unha moción de censura. Hai outros partidos que non están por esa labor, habrá que preguntarlle a eles por qué. Entonces, por a nosa banda, nada que engadir, nos formulamos unha proposta de moción de censura xa fai tempo, cando lle pedimos diálogo a todos os grupos políticos, e nos estamos dispostos a asinala, sen condicións. É dicir, como forza máis votada, nos presentaremos unha moción de censura e pediremos a todos os partidos políticos que queran facer algo por esta cidade que se suman a ela. Non hai outra maneira de cambiar a alcaldía. ¿Por qué no la quieren cambiarse en condiciones? Los socialistas acusan a Feijóo de haber abandonado a los autónomos, le exigen la puesta en marcha de ayudas directas y aseguran que la Xunta tiene capacidad económica para ello. Los socialistas piden a la Xunta la puesta en marcha de ayudas directas a los autónomos, ayudas a fondo perdido y la redefinición de las líneas actuales del IGAPE. Acusan a Feijóo de haber aplicado unas restricciones en Ourense que días antes había criticado. Nos estamos convencidos de que tenemos que tender a man nun momento tan delicado como estamos a vivir desta pandemia, pero non podemos deixar atrás a certos sectores desta provincia que están a sufrir unha crisis moi importante con unha perda de postos de traballo que poden incidir na nosa economía nun momento xa próximo. Creen que las ayudas anunciadas por la Xunta serán a todas luces insuficientes. En Ourense, por ejemplo, unas 10.000 personas viven del sector hostelero. Aseguran que el gobierno autonómico tiene capacidad económica para implementar ayudas directas. Máxime neste momento donde o Ministerio de Hacienda ven de flexibilizar as reglas de gasto e establecer e permitir para as comunidades autónomas un déficit do 2,2% do PIB, o cual en termos económicos, en termos de cash, significa que Galicia vai a dispoñer máis ou menos de 1.000 millóns de euros en a posibilidad de gastar 1.000 millóns de euros máis e, por tanto, de incurrir nese déficit precisamente para paliar a situación económica lamentable que están sufrindo, neste caso, o sector dos autónomos, as PEMES e especialmente e nomeadamente o sector da hostelería. También cuestionan el sistema de comunicación de datos sobre la pandemia. Porque estamos nunha situación, la verdade, que paradóxica, non? É paradoxal que a Xunta de Galicia, Feijóo, pois critiquen o confinamento, o peche que se está facendo en Madrid, e ao mesmo tempo, con unha situación menos gravosa que a da capital de España, pois faga o mesmo en Ourense, sin dar ninguna xustificación de por que se fai así. Ninguén está en contra de loitar contra a pandemia, pero non debería ocultarse información. O que é perigosísimo, que el chegou a decir en algún momento, sería dar os datos, o que é perigosísimo justamente é o contrario, é non dalos. El Comité Clínico de la Xunta de Galicia, que se encarga de analizar la evolución del COVID-19, decidió esta mañana mantener las restricciones en la provincia al menos una semana más. Las restricciones de movilidad y de vida social se mantendrán al menos una semana más en la provincia. El subcomité clínico reunido esta misma mañana mantiene el foco en el área ourensana, donde espera ver una mejoría notable de los datos de contagios en los próximos días. En el caso de la ciudad, el número diario de nuevos casos comienza a ir a la baja, pero las incidencias acumuladas a 7 días, 196,7, y a 14 días, 455,2, se mantienen altas. Situación similar en Verín, que también comienza a aplanar la curva de contagios.
En el otro extremo, el municipio de Carballiño, donde las cifras de afectados siguen incrementándose. De esta manera, Ourense, Barbadás, la comarca de O Carballiño y Verín siguen sujetos a las normas de estos días. Las reuniones, tanto en interior como en exterior, se permiten solo a personas convivientes. Los bares y cafeterías solo pueden atender a su clientela en la terraza. Queda prohibido el uso de la zona interior. Los restaurantes sí pueden atender en el interior. El máximo es de 5 personas por mesa y todas las reuniones deben ser de convivientes. En el caso de Ourense, Barbadás, Carballiño, O Irixo y Boborás también está restringida la movilidad. Verín se queda al margen de esta restricción. Ourense supera el centenar de ingresos y registra un leve repunte de contagios por coronavirus. Hay ahora 1.601 casos activos, 534 de ellos en la ciudad y 105 hospitalizados, 13 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras registra un ascenso en los nuevos contagios diarios, al pasar de los 61 de la jornada anterior a los 81 registrados durante las últimas 24 horas. Tras conseguir frenar la escalada, la provincia sufre un nuevo repunte. El total de casos asciende ahora a 5.144. En cuanto a los casos activos, también tras una jornada de descenso en las cifras, el repunte se vuelve a notar con una subida de 9 durante las últimas horas para totalizar 1.601. Los datos de Sanidad vuelven a dejar patente un aumento de los pacientes hospitalizados, que suben de 98 a 105, de los cuales 13 permanecen ingresados en la unidad de cuidados intensivos. La cifra de fallecidos se incrementa hasta los 183 en la provincia, tras los 4 fallecidos de ayer. Hasta ahora, 3.361 pacientes se han curado de COVID. Hasta la fecha se han realizado 77.167 test PCR, 1.378 nuevos desde ayer y 61.417 pruebas serológicas, 452 en las últimas 24 horas. Precisamente hoy se conocía que las farmacias de Ourense comenzarán a realizar test serológicos de manera gratuita a los ciudadanos. Este proyecto, fruto de un convenio de este colectivo con la Xunta, comenzará en la localidad de Barbadás. Las residencias de mayores de la provincia siguen sumando casos nuevos de coronavirus. Este viernes, en el informe de Sanidad y Política Social, se notifican 4 nuevos contagios en estos centros. En concreto, en el informe aparecen los positivos de un trabajador y un usuario de la residencia de mayores Valdemonterrey, una de las más afectadas en las últimas semanas por el virus. En el balance de casos de este viernes también se registran los positivos de un usuario de la residencia Virgen Blanca de Ourense y el de un trabajador de la residencia San Martín de Amezquita. Los 4 casos son los únicos que se registran en las últimas horas en Galicia. La comunidad tiene hoy en sus residencias 416 usuarios y 136 trabajadores contagiados. El campus de Ourense tendrá prioridad en la realización de las pruebas PCR previstas por la Universidad de Vigo para luchar contra el COVID dentro de la institución académica. Así, el mayor número de pruebas se ha concentrado en las facultades de Derecho, donde se convocó aleatoriamente a 200 estudiantes, y en la Facultad de Educación y Trabajo Social, donde se realizaron las 150 pruebas previstas. La alta incidencia que está registrando el virus en la ciudad en las últimas semanas ha llevado al equipo de gobierno de la Universidad de Vigo a concentrar la mayoría de estos primeros PCR que se realizarán a los alumnos a lo largo del curso en el campus ourensano, con el objetivo de fortalecer las medidas de control de la pandemia implementadas por las autoridades sanitarias. Los contagios de COVID-19 en Galicia han repuntado en las últimas 24 horas, con 346 positivos confirmados por PCR. De ellos, los 81 en el área sanitaria de Ourense, 68 en la de Vigo y 60 en la de Santiago. Así constan los datos actualizados en la web de la Consellería de Sanidade, en los que se constata que el área sanitaria da Coruña ha registrado 57 positivos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, 31 en la de Pontevedra, 30 en la de Lugo y 19 en la de Ferrol. Los casos activos en Galicia han aumentado con respecto a ayer en 111 y se sitúan en 4.680, con incrementos en todas las áreas, salvo en la de Pontevedra. Del total de pacientes positivos, 41 están en unidades de cuidados intensivos, 231 en unidades de hospitalización y 4.408 en sus domicilios. Por ahora en Galicia hay un total de 22.788 personas curadas, registrándose 808 fallecimientos. Hasta la fecha se han curado en Galicia 22.788 personas, lo que supone 238 más que las contabilizadas ayer, y se han realizado hasta ahora 572.690 test PCR. Después de los meses de confinamiento y en plena pandemia, han aumentado las consultas de reproducción asistida en Ourense y ya se han producido los primeros embarazos.
En esta pandemia no todo iban a ser datos negativos y tras el confinamiento han aumentado las consultas de reproducción asistida. Para nosotros fue un poco sorprendente, ¿no?, pensar que después del confinamiento y el tiempo que hemos tenido el centro cerrado, pues que inicialmente algunas parejas que habían solicitado consulta o comenzaron tratamiento ya, decidieron posponerlo por temor, pero pasados 15 días o así, o sea, fue al contrario, se incrementó el número de consultas y solicitudes de tratamiento. Yo pienso que probablemente por el confinamiento pues, ha paralizado un poco la vorágine de la vida y entonces muchas parejas y muchas mujeres decidieron que quizá pues, sería el momento en el que a lo mejor estando en casa con un ERTE o con el confinamiento podrían pues, estar un poquito más relajadas para someterse al tratamiento o también han pensado que a lo mejor que en algún momento se les había pasado por la mente tener un hijo, pues que a lo mejor era el momento, ¿no? Porque es cuando se encuentran las dos personas en casa y nos ha sorprendido, como decía, que se incrementase, pero de forma importante, las consultas y la decisión de realizar un tratamiento. La Organización Mundial de la Salud y otros organismos sanitarios se han pronunciado sobre el embarazo en la pandemia y no lo desaconsejan. Realmente no hay estudios que indiquen que el hecho de que exista esta pandemia con la afectación de este virus, pues que pueda haber algún tipo de enfermedad o algún tipo de malformación a nivel de los niños que se puedan gestar en estos tiempos, ¿no? Si no, la Organización Mundial de la Salud habría dicho que las parejas o las mujeres utilizasen algún método anticonceptivo y, sin embargo, no hay ninguna recomendación al respecto. En una provincia envejecida como esta, en la que las cifras de natalidad son tan bajas, que se hayan producido ya los primeros embarazos es una noticia a celebrar. Notamos un número importante de parejas. Primero, muchas de ellas pues es una consulta simplemente para acercarse un poquito al tema, pero después prácticamente el 98% continúan y realizan un tratamiento. Sobre todo, tengo que decir que la donación de ovocitos, el tratamiento, es el más demandado, porque la edad media de las mujeres que acuden a nuestra consulta está en 39-40 años y a esa edad, bueno, ya la tasa de embarazos ha disminuido de forma importante. La Academia Médico-Quirúrgica de Ourense celebró el acto de inauguración del curso 2020-2021. La primera sesión estuvo a cargo de Félix Rubial, gerente del área sanitaria de Ourense, Beriño Barco de Valdeorras, y contó con las intervenciones de la presidenta de la Academia, María José Modroño, el presidente del Colegio Oficial de Médicos, José Luis Jiménez, el vicedecano de la Facultad de Medicina, José Martín Carreira, y el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, quien presidió la ponencia por Internet. La variante exterior del AVE sigue en el aire y sin presupuesto. El Gobierno había anunciado su licitación en 2019 y ahora la condiciona a las cuentas de 2021. La licitación de los primeros contratos de la variante exterior que se esperaban para el segundo semestre de 2019, tal y como había anunciado en su momento por una parte el delegado del Gobierno en Galicia y por otra el director general de la DIF, no llegarán tampoco en ningún momento de 2020. El Gobierno, en una respuesta a preguntas de los 4 senadores del Grupo Popular por la provincia de Ourense, ha reconocido que todavía está en fase de redacción del proyecto y que su licitación va a estar condicionada por la aprobación de los presupuestos de 2021. Con esta respuesta, el Gobierno reconoce ahora que los 475 millones de euros en los que se había estimado la variante exterior de Ourense no cuentan con ninguna consignación presupuestaria, ni contaron con ella hasta la fecha. Y su inclusión en la programación de obras de la DIF va a quedar a merced de la situación en que se encuentren los presupuestos generales del Estado. No de la situación en cuanto al trámite, sino de las posibilidades de gasto e inversión de dichas cuentas. En situación semejante se encuentra también la estación intermodal de Ourense. Según el Gobierno, todo está pendiente de la aprobación definitiva del estudio informativo, tanto la aprobación técnica de los proyectos como la licitación de los contratos. El portero ourensano del Zaragoza insiste en su inocencia. El juicio que se siguió contra él por agresión sexual quedó visto para sentencia. El juicio que se siguió en los 2 últimos días a puerta cerrada en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense contra el portero del Real Zaragoza de fútbol, Álvaro López Ratón, por un delito de agresión sexual a una joven de Carballiño quedó visto para sentencia.
El abogado de la joven elevó la petición de condena a 4 años de cárcel y la indemnización a más de 18.000 euros por daños, secuelas y desplazamientos. Este letrado sostiene que la versión de la joven es creíble y coherente y en ningún momento cayó en contradicciones. Por contra, el abogado del jugador instó a la libre absolución al no quedar acreditado ni haber pruebas que incriminen a su cliente. Es más, el letrado no descartó durante la vista emprender acciones legales contra la denunciante por el daño causado al jugador y a su imagen pública. 4 vieiras gigantes lucirán en el Camino de Santiago a su paso por los concellos de Monterrey, Cualedro, Laza y Vilar de Vos. Las esculturas muestran pinturas de los artistas gallegos Vidal Souto, Antón Goyanes, Antón Lamazares y Alexandro. El proyecto se presentó hoy en el Castillo de Monterrey. 4 esculturas con forma de vieira y unas dimensiones de 2,36 metros de altura y 2 metros de ancho presiden desde hoy la entrada a los concellos de Monterrey, Cualedro, Laza y Vilar de Vos desde las rutas del Camino de Santiago. Un proyecto que fue ideado hace una década pero no consiguió materializarse se hace ahora realidad para destacar los límites entre concellos a lo largo de las tradicionales rutas del camino. Por el momento son 4 vieiras, pero aspiran a que no quede un solo municipio huérfano de ellas para llevar de la mano al peregrino hasta la catedral. Por una de sus caras, las esculturas muestran pinturas de los artistas gallegos Vidal Souto, Antón Goyanes, Antón Lamazares y Alexandro. Por la otra se ofrece información para los peregrinos, con mapas y referencias a lugares próximos de interés. El proyecto Vieiras no Camiño se presentó hoy en el patio de armas del Castillo de Monterrey. Es todo por hoy, muchas gracias como siempre por su atención. Les dejamos con Jorge Ron y el deporte. Que pasen un buen fin de semana. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Comenzamos el tiempo del deporte en Noticias Ourense. Lo hacemos hablando de baloncesto. Regresa el Aleporo, lo hace este fin de semana. Para el COP, el primer partido será el domingo a las 12 del mediodía en Valladolid. El Club Ourense Baloncesto alzará en Valladolid el telón de la liga más imprevisible de la historia. Empieza el Aleporo con la meta de acabar la temporada ya como objetivo complicado de conseguir. Mientras, el equipo ourensano pasó esta mañana los test médicos obligatorios y mañana viajará a Pucela con todos los jugadores disponibles. Rival muy complicado para los de Gonzalo García de Vitoria. Es el equipo que dominó la liga la pasada temporada y reforzado de nuevo para intentar pelear por el ascenso a la Liga CB. En el COP la duda es si habrá avanzado en el acoplamiento de los últimos en llegar, de Adonis Enríquez y de Georgi Dimitrijevic, y si será capaz de competir, como ya hizo en los últimos partidos de la pretemporada. La cita con el baloncesto es este domingo a las 12 del mediodía en el Polideportivo Pisuerga. Suerte para el Club Ourense en ese partido. Cambiamos de deporte, hablamos ahora de atletismo, en este caso carreras de resistencia. En Castro Caldelas se disputa una prueba de la Copa del Mundo, de una modalidad en la que lo que prima es eso, aguantar más tiempo que nadie corriendo. La localidad ourensana de Castro Caldelas será la sede en España del Campeonato del Mundo de Ultradistancia, que se disputa desde este sábado. Este mundial, en la modalidad de Biker Ultra, a imagen del Barclay Marathon, la considerada prueba atlética más dura del mundo, no busca al corredor más rápido, sino al más resistente. Consiste en completar vueltas a un recorrido de 6,7 kilómetros en el que cada hora se va dando una salida hasta que, bien por cansancio o bien porque se elimina al corredor por tardar más de una hora en recorrer el circuito, vayan cayendo todos los atletas hasta quedar solo uno. 15 corredores y 20 sedes paralelas. La de Ourense arranca mañana a las 2 del mediodía. El final, cuando el cuerpo aguante. Para que se hagan una idea, en una carrera similar el ganador empleó 36 horas. Habrá que armarse de paciencia para saber quién gana en Castro Caldelas. Nosotros se lo contaremos aquí, el lunes. Mientras les deseamos un buen fin de semana, hagan deporte si es posible y los dejamos como siempre con la previsión meteorológica. Sean felices. Adiós. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo
está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Ourense vivió hoy una jornada de nieblas matinales que fueron dando paso a cielos poco nubosos prácticamente despejados. Las temperaturas bajas oscilando entre los 4 grados de mínima y los 19 de máxima. Durante el sábado un frente estará muy cerca de Galicia, pero sin llegar a entrar, trayendo solamente un aumento de nubes en las provincias atlánticas y alguna lluvia ocasional en el oeste. Las temperaturas experimentarán un ascenso, más acusado en las mínimas. Los vientos soplarán flojos de componente sur. Predominio de la influencia anticiclónica sobre Galicia el domingo. Con esta situación se esperan cielos con alternancia de nubes y claros, estando más despejados por la tarde. Las temperaturas experimentarán un ascenso, más acusado en las máximas. En Ourense se espera para los próximos días una alternancia de periodos de cielos con nubes y claros, con otros poco nubosos o despejados. Las temperaturas serán normales para esta época del año, con mínimas en ascenso notable y máximas en ascenso moderado. Oscilarán entre los 11 y los 23 grados.